Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, Gastón es de Rosario, Seba es de Corrientes, lo saben la mayoría seguramente, y Alexis y Alejandro son de Santa Fe, de Frank en realidad, pero viven en Santa Fe Capital, todos con, como decía Marie, la presentadora estrella de este evento hermoso, con vasta experiencia en las artes marciales. La idea, en principio, es poder charlar y sacarnos todas las dudas. Y yo les cuento que no sé absolutamente nada de artes marciales, con lo cual probablemente haga algunas consultas o preguntas que tal vez algunos de ustedes tengan también o no. La intención es poder tentarlos a que, como profes, puedan proponer las artes marciales, estos deportes tan con tanta antigüedad, digo, tan fundantes de una cultura como es el judo y el taekwondo. Así que gracias a ustedes también por la escucha activa y vamos a empezar por la pregunta básica, los escuchamos. ¿Por qué enseñarles este tipo de disciplinas en la escuela a los chicos? ¿Empezás, Gastón? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar acá. ¿Por qué enseñar deportes de combate, en este caso judo o taekwondo, que somos los exponentes acá? Son a veces deportes muy ajenos al profesor de educación física, que uno dice, no tengo las herramientas, o tal vez son deportes de combate muy agresivos para poder plantearlos en un aula de educación física. Pero al igual que cualquier otro deporte, deporte en conjunto, deporte individual, de tiempo y marca, nos brindan las herramientas a nivel motor y a nivel condicional que cualquier chico necesita, chico o chica necesita para poder desarrollarse en su vida diaria o después, si se quiere introducir tanto en los deportes nuestros o en cualquier otro, tener esas herramientas que le va a permitir desenvolverse de la mejor manera. ¿Tiene que estar, Alexis, preparado un profe en judo, en taekwondo, para poder enseñar estas disciplinas? No, específicamente obviamente tiene lo suyo porque es un deporte distinto, pero quería agregar a lo que había dicho Gastón, el tema de que más allá de todo lo que brinda como cualquier otro deporte, es un arte marcial, como bien lo mencionamos, y como arte marcial tiene disciplina, tiene valores, tiene un montón de otras cosas que no solo sirven para el deporte en sí o para la educación, es una súper herramienta para la educación, sino para un estilo de vida. Nosotros no decimos hacemos taekwondo, nosotros vivimos el taekwondo o vivimos el judo. El arte marcial tiene esa parte que por ahí el resto de los deportes la tiene, pero no tanto, y eso es lo más importante a tener en cuenta al momento de el por qué tratar de incluirlos en los colegios. Seba, ¿por qué incluirlo en las escuelas, en los establecimientos educativos? ¿Por qué un profe hoy tiene que irse de acá pensando, che, es una buena propuesta para incluir dentro de la currícula? Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Hola, hola, ahí se escucha. Bueno, yo copié o me gustó ver algunos ejemplos que algunos países han desarrollado. Por ejemplo, México, que ha tratado de, a través del taekwondo en el colegio, aportar a la sociedad, poder subsanar de alguna manera las bases de todos los problemas sociales que vienen teniendo, ¿no? Hace muchos años. ¿Qué estaba pasando en México? En México, bueno, como conocemos por las películas, por las series, el narcotráfico es, digamos, una moneda corriente para ellos, y buscaron un deporte marcial para poder incluirlo en principio en los colegios privados y hoy ya se desarrollan en todos los colegios estatales del país. Eso también le trajo aparejado, si bien a nivel alto rendimiento, para México es el deporte que más medallas olímpicas le trae, ellos tienen otro tipo de ecuación que el beneficio social que les fue dando al ciudadano mexicano es relativamente mayor inclusive que a las medallas olímpicas que le va trayendo, ¿no? ¿Qué producían los chicos? ¿Cómo? ¿Cuál fue la transformación en los alumnos, en los estudiantes? Sobre todo encontrar un propósito. El taekwondo, así como las otras artes marciales,
es mucho más amplio de lo que uno puede ver en la tele, por ejemplo, que ve un juego olímpico, ve dos atletas peleando, pero es mucho más que eso, tiene muchas áreas, ¿sí? Desde la defensa personal, que le da mucha confianza, sobre todo también a la mujer. Es un deporte muy inclusivo en todos los géneros, en todas las capacidades diferentes que pueda tener una persona con la otra. Se desarrolla también inclusive en la parte competitiva, el para taekwondo, pero por sobre todo le brinda mucha confianza esto que para el taekwondo sea lo principal, las bases, los valores, antes que saber tirar una patada, antes que saber defender, que la base de todo el deporte sea la filosofía de vida, es lo que hace tan transformadora una sociedad. Ahora hablamos porque tocó muchos temas, inclusión, discapacidad, género. ¿Es violento el taekwondo, el judo? Ahora lo charlamos, pero te quiero preguntar también para completar este conversatorio, esta charla, ¿por qué los docentes que están hoy acá se tienen que ir con esa incógnita o digamos, con esa autoconsulta de decir, bueno, voy a empezar por acá también para ofrecer estas disciplinas, las artes marciales? ¿Por qué? Bien. Bueno, primero agradecer que nos hayan invitado, poder armar este panel. Para nosotros es muy importante hablar de deportes de combate y escuela. Creo que está cambiando el paradigma, romper esos tabúes de que los deportes de combate son agresivos, son peligrosos, no se pueden trabajar en edades tempranas. Creo que hoy el deporte también olímpico nos muestra que los valores están por arriba de lo que es la competencia en sí, de querer ganar a toda costa, y creo que el taekwondo, el judo y los deportes de combate son una gran herramienta, como decía nuestro título, como una herramienta formativa. Como profe de educación física también, yo considero que la función del profe de educación física hoy es principal y somos probablemente el primer agente que le muestra el deporte al niño. Un docente que trabaja en escuela primaria es un docente que le abre la puerta al niño al deporte. Y somos especialistas en la iniciación deportiva. No, tal vez no somos especialistas en deportes. Yo, además de taekwondo, no soy técnico de otro deporte. Pero, sin embargo, cuando me desenvuelvo en la escuela, yo enseño otros deportes de manera inicial. Yo muestro básquet, muestro vóley, desarrollo atletismo. No me considero especialista de ninguno de esos otros deportes. ¿Por qué no contagiar también de poder iniciar deportivamente en otros deportes y en este caso el deporte de combate? Voy a hacer una pregunta muy técnica. ¿Qué diferencia hay entre el judo y el taekwondo? Una banda. Para ustedes, la mayoría, judo, taekwondo, karate. Sí. ¿Es lo mismo? No, bien. Bueno, hay una base ahí. La base está. Bueno, simples diferencias y similitudes, si se quiere, también. Y yo creo que en la parte marcial tenemos muchas similitudes, justamente, porque son disciplinas que vienen más o menos de lo mismo. Nosotros, orientales, además. La diferencia es que taekwondo es de Corea del Sur específicamente lo nuestro, el judo es de Japón. En cuanto a ese tipo de cosas, tenemos principios, valores, un montón de reglamentos y cosas que son muy similares y que forman, que era lo que iba a tocar un poco con lo que decía Ale, no nos tenemos que olvidar que somos formadores de personas, no nomás que enseñamos al movimiento o el deporte, sino que estamos formando personas y justamente eso es lo que las artes marciales o los deportes de combate ayudan muchísimo a forjar, teniendo como base este tipo de cosas como los principios, específicamente en el taekwondo está la perseverancia, el autocontrol, la integridad, la cortesía y el espíritu indómito. Son 5 principios que maneja desde que pisás el doyan, que es el espacio, el respeto hacia ese espacio de entrenamiento, hacia los compañeros, hacia los mayores, las graduaciones que tenemos también. Es como que te vas forjando y te vas formando una personita que no solamente lo va a aplicar en ese lugar de entrenamiento o en el aula o en el colegio, sino en el resto de su vida. ¿Qué pasa con los principios en judo?
Bueno, yo creo, tomando un poco lo que dijo Ale, los principios tanto en taekwondo, en judo, otros artes marciales, karate, van a ser los mismos. Esto del respeto hacia la otra persona, la disciplina, la perseverancia que uno tiene que tener para poder lograr un objetivo determinado. La autosuperación me habían dicho, porque estuvimos charlando un poco antes de ingresar, ¿no? Sí, la autosuperación, a tratar superándose. de siempre ir progresando. A ver, uno de los, no sé si objetivos o fines que tiene un arte marcial es formarse y desarrollarse a lo largo de toda la vida. No es simplemente que uno hace una carrera deportiva, termina su carrera deportiva y ya deja de hacer el deporte, sino que el arte marcial te permite desde otras aristas poder seguir formándote. Y creo que, por ejemplo, hablas de esto de las diferencias o similitudes. A nivel formativo, lo que nosotros como docentes en las escuelas tenemos que generar esto de atraer a los chicos al deporte, utilizarlos como herramientas formativas. Son dos deportes o cualquier deporte o arte marcial similares porque nos dan, sin importar qué deporte trabajemos, esos valores, esa disciplina, respeto sobre la otra persona, todo que necesitamos para formar a una persona que se pueda trabajar y vincular con el ambiente de la mejor manera. Después, obviamente, a nivel de diferencias, tenemos aspectos motrices donde uno hay golpes, otros hay agarres, pero eso creo que va más allá después en el gusto que tenga cada profe de enseñar o taekwondo, karate o judo. Por eso yo creo que sería algo interesante como marcar. Bien, a mí me gustaría preguntarle a los profesores que están acá presentes, ¿cuántos, que levanten la mano, quiénes son conocedores de algún tipo de arte marcial? Tenemos varios. Bueno, bastante. Y me gustaría preguntarle a los demás que no son conocedores de las artes marciales, ¿quiénes creen que es difícil enseñar la iniciación deportiva en el colegio? Por ejemplo, en el colegio, o enseñar la iniciación deportiva. ¿Cuántos creen que es muy difícil? Bien, son bastantes también. Yo te pregunto, y a lo mejor lo vas a explicar ahora, si se necesitan muchas cuestiones técnicas de infraestructura, ¿no? Digo, el tatami o, ¿cómo se llaman? El marum Sí, mira, estamos en un espacio que por ahí no es ideal, no es ni cómodo para desarrollarlo, pero le voy a invitar a todos a pararse, ¿sí? Vamos a hacer un saludo formal de las artes marciales, ¿sí? Bien, chariot, que es firme, manos a los costados, pies bien juntos, las dos puntas hacia adelante, kyugne, saludo. Bien, y les voy a enseñar una de las técnicas, una de las 5 o 6 técnicas que podemos enseñar en una iniciación deportiva. Hay muchos que no son conocedores, pero voy a abrir doble ancho de hombro. Yo de paso aprendo un poco de taekwondo. Bien, voy a flexionar la pierna. Me da miedo dónde vamos a se ve llegar, bien. chicos. Yo no me traje nada deportivo. Flexiono ¿Qué la hacemos? pierna. Una mano voy a poner en la cintura y la otra en forma de puño. Cada vez que digo voy contando, voy a hacer un golpe de puño con grito, ¿sí? La mano que está acá va a volver a la cintura y la otra va a la altura del esternón. Con grito, ¿eh? A ver cómo sale. 1, ¡he! 2, ¡he! 3, ¡he! 4, ¡he! Bien, ahora cada vez que cuento voy a hacer 3 golpes de puño y voy a decir taekwondo, ¿sí? Contá vos. Vamos a contar en coreano. ¿Listo? ¡Hana! No se escucha. ¡Tui! ¡Set! ¡Net! ¡So! Eso. Muy bien. Bueno, con esto yo ya perdí. Todos van a querer hacer taekwondo. Dios mío, Sebastián Kremarich, un aplausazo para este genio total. Mire No. cuántos profesores No, ya ya tenemos está. de la iniciación deportiva. Tal cual es la Es conclusión. cuestión de animarse nada más. ¿Les pareció Todos. fácil o difícil? ¿Se necesitó algo más? Entonces ese es uno de los motivos principales por los cuales creemos que es una muy buena opción,
poder darlos en los colegios, porque no se necesita mucho y se puede lograr muchísimo. ¿Dónde, a los 4 les pregunto, dónde empezaron esta iniciación deportiva en la disciplina que desarrollaron, que los llevó al olimpismo? Vos, Eva, porque es un lugar raro. Empezó en un lugar raro, escuchen. Imagínense, comencé en una iglesia, más o menos tenía 5 metros por 5 metros, había una columna en el medio, no había tatami, no había piso de goma, nada, era piso de mosaico. Y ahí nos desarrollamos, ahí nos fuimos formando, varios de los que salimos de ahí fuimos campeones en eventos internacionales, entre eso mi hermano y otros compañeros. Entonces, por eso quería, así, con un pequeño ejemplo, mostrar que podemos iniciarnos en el deporte haciendo técnicas correspondientes en un espacio que inclusive muchas veces no es el más adecuado. Mientras más herramientas tenemos, obviamente que mucho mejor, pero así como las técnicas de puño, técnica de defensa, técnica de patadas, fíjense, hoy somos más de 1000, 2000 personas acá y pudimos ejecutar técnicas. Imagínense que no todos, obviamente, o ninguno trabaja con tantos chicos a la vez. Y yo creo que la formación que tienen ellos como profesores les alcanza para poder desarrollar la iniciación de este deporte. Tal cual, Ale hablaba de que la importancia de los formadores, que son ustedes, porque son los habilitantes, porque son los que en principio están cerca del alumno, porque son los que los van a tentar, a incentivar y hasta captar, porque ustedes me hablaban de captar talentos, ¿no? No me respondieron dónde empezaron. Bien, yo empecé también chiquito a los 6 años en una vecinal cerca de mi casa, porque un vecino lo vi un día pasar por adelante de mi casa con el dobok, el cinturón amarillo. Dije, papá, yo quiero hacer lo que hace, no me acuerdo el nombre de mi vecino, y mi papá me llevó. Y ahí la verdad que me encontré con un deporte que me gustó. Yo paralelamente luego hice otros deportes, pero el taekwondo nunca lo dejé. Y agradezco y estoy convencido de que no haberlo dejado nunca a mí me posiciona hoy en este lugar que disfruto tanto, que es transmitir el taekwondo. Creo que ingresé a la educación física a través del deporte también y la verdad que poder hacer lo que me gusta y poder transmitir el deporte a mí me llena profundamente. Ale. Yo arranqué nada que ver porque hacía patín desde muy chiquitita. ¿Hacías patín? Hacía patín artístico y de competición. Y por ahí a los 14 más o menos, por una cosa u otra dejé, yo viviendo en el pueblo. Mi hermano, el que me sigue a mí, era el que iba a taekwondo. Venía un profe de Santa Fe a dar clases 2 veces por semana, ahí a un gimnasio, y yo lo fui a llevar a la clase. Pero claro, 14, 15 años en el pueblo, cada acto escolar de 9 de julio, cosas así que se hacían en la plaza, tenían que ir los de taekwondo a mostrar y con gritos y con lo que hicimos recién, que para muchos es ridículo, en ese momento para mí era muy ridículo, y no quería saber nada con esos trajes y esas cosas. Y el profe Bicho me hizo poner al fondo y me dice, no, dale, copiá. Claro, las patas largas, el biotipo, ya el loco lo había visto. Y me hizo poner a copiar y no sé por qué motivo, algo me atrapó del arte marcial y me quedé, fui haciendo y así empecé a rendir los cinturones y es como que uno se va enganchando y va disfrutando muchísimo del proceso de autosuperarse, que es lo que vos decías recién, para poder ir rindiendo esos cinturones y poder ir avanzando. Y obviamente después encontré la parte deportiva, porque vos no es que sí o sí tenés que competir, podés hacerlo como un estilo de vida, una filosofía de vida y poder seguir avanzando. Taekwondista es toda la vida, deportista no, hasta que el cuerpo lo da. Y ahí empecé con el seleccionado nacional también a competir y demás. Y bueno, acá estoy. Después me recibí de profe y estoy, como dice Ale, disfrutando muchísimo de poder combinar las dos cosas y sobre todo desde mi experiencia como deportista también volcarle a todos mis alumnos eso que yo necesité en su momento y que por ahí no lo tuve. Ahora vamos a hablar de los tabúes, de los mitos, pero Gastón, ¿dónde te iniciaste? Bueno, yo inicié porque mi viejo hacía judo de chico, volvió cuando era más grande y atrás de papá fui a empezar acá en el club provincial. Yo soy de acá de Rosario, así que empecé ahí, pasé por varios deportes, todo, y el judo siempre me terminó atrapando. Y a eso de los
14, 15 años empecé a competir y ahí le di hasta... Por lo que veo es como que te coopta, ¿no? El arte marcial. Te atrapa. Y termina siendo un estilo de vida. Ustedes lo han repetido una y mil veces, el tema de los valores, una palabra que también se repite mucho. Pero les quiero preguntar, para matizar también, y porque tal vez es uno de los más grandes tabúes que tiene, o mitos, si se quiere, ¿es violento el taekwondo, el judo? ¿O te incentiva a la violencia? No. Mira, yo creo que todo lo contrario, el autocontrol que te da este deporte, te lo da trascendiendo un área de combate, trascendiendo un gimnasio. De hecho, creo que todos habremos tenido algún tipo de situación en la calle y demás, o provocaciones, etcétera, y el hecho de tener mucha confianza en uno mismo, en que sabes el poder que tenés, tratás de usarlo si es necesario y de la manera, con todas las herramientas que tenés, de la mejor manera posible también, no siempre ir a los golpes y demás. Creo que, lo digo desde el desconocimiento, Ale, decime si es así, es una herramienta para defenderse y no para atacar. ¿Está bien el concepto? Sí, Si surgen este tipo de situaciones como contaba recién Seba. sí, creo que lo que hay que separar bien es tal vez la disciplina como arte marcial y también la disciplina como deporte. Yo creo que es muy importante destacar los valores como deporte que difieren un poco de la tradición por la cual se crearon las artes marciales, por la cual se enseñaban las artes marciales, que son artes que se utilizaban para la defensa, algunas más antiguas que eran propias de la guerra, de la batalla, y que eso se haya transformado a través del deporte y que hoy esté reglamentado, que tenga un reglamento que protege a los deportistas, que existan estos valores. Para mí eso es más rescatable que lo que tradicionalmente traen las artes marciales. Y eso nosotros lo sabemos poner en valor. Yo creo que todo chico que hace artes marciales y que está bien enseñado entiende el poder que tiene, entiende cómo debe utilizarlo, cómo debe dosificarlo y entiende que debe controlarlo. Entonces, esa también es la formación deportiva en un deporte de combate, en un deporte de contacto, que el autocontrol es fundamental y uno sabe que si no cuida al compañero con el que está entrenando, se queda sin compañero. Es decir, no te aporta agresividad, todo No, lo contrario, por lo que contrario. ustedes dicen, ¿no? El autocontrol. No, de hecho, en la mayoría de las academias estoy seguro de que pasa que a los chicos que tienen problemas de conducta en el colegio, en el barrio, en la casa, son los que generalmente mandan a practicar artes marciales para que se puedan ordenar un poco más. Entonces, muy lejos de lo que por ahí desconocedores de las artes marciales creen que podría pasar, no sé, un patio de recreo, todos tirando piñas, patadas, toma de judo, estamos lejos de que eso suceda. Gastón, ¿vos querés decir algo? De hecho, bueno, eso que marca Seba, te ayuda a controlar y a mediar ese conocimiento que uno tiene para evitar que pase. Y nos pasa siempre, que llegan los chicos, nos los traen generalmente cuando empiezan, no, porque o no se puede insertar en otro deporte, o tiene problemas en la escuela, o se pelea, y parte del trabajo nuestro, parte de estos valores que tiene el arte marcial es tratar de encauzar esa energía que tienen los chicos y enseñarles, sí, bueno, acá es un deporte de enfrentamiento, hay contacto con el otro. ¿Qué pasa con la frustración? Algo muy de esta época, el manejo de la frustración de los chicos. ¿Ayuda? Y es que justamente eso es lo que te iba a mencionar. El tema de no es solamente el autocontrol con la fuerza o con esta energía que mencionaba Gastón, sino también el autocontrol mental y de emociones, que por ahí nadie nos enseña cómo gestionar las emociones y los chicos
justamente tienen explosiones, como ayer lo mencionaban en la última charla, son sub y bajas de emociones y explosión. Y por ahí mediante el deporte se canaliza muchísimo y obviamente el tema de la frustración también ayuda a que te enseña a que tenés que perseverar, justamente es uno de los principios, insistir y volver a hacer y que nada está perdido y todo se puede mejorar. ¿Por qué se traslada a la vida? ¿Por qué este tipo de disciplinas terminan siendo un estilo de vida? Seba. Bueno, Tenemos al sí. campeón olímpico, por favor. Un aplauso ¡Un para aplauso! Seba. Bueno, Seba, la verdad que uno... enganchá con el olimpismo también, que era algo que queríamos hablar, ¿no? Porque ya después vas a otro level, que Seba lo ha testeado muy bien. Sí, todo lo que nosotros aprendemos en la casa lo llevamos a la escuela, lo que aprendemos en la escuela lo llevamos al deporte y así nos vamos desenvolviendo en la vida. Volvemos un poco para atrás al inicio de la conversación, que por eso a nosotros nos parece fundamental en la sociedad instalar las artes marciales, porque, como lo dije hoy, lo remarqué, quiero remarcarlo, el principio y las bases de este deporte tienen que ver con esta filosofía oriental, en donde lo primero que te enseñan es el orden, el respeto, la disciplina, aprender a concentrarte y después aprendes a moverte, a defenderte, a tirar un golpe de puño, a tirar una patada. Primero te dan como esas herramientas que son necesarias para poder controlar todo lo que viene después y que no suceda esto que veníamos hablando, que uno termine tirando golpes en el barrio o en el... Por eso hay muchos deportes de combate, pero no todos tienen el respaldo de una filosofía milenaria, que es la que nos enseña a poder poner en práctica después en el colegio, aprender a concentrarnos mejor. Tal vez por el deporte que yo hacía, mientras mi compañero tardaba 2 horas en estudiar, no sé, 4 hojas, a mí me llevaba una. Aprendés a... Por el focus, por la concentración. Exactamente, aprendés a ordenarte, aprendés a tener metas, vas rindiendo los cinturones, pero para poder rendir los cinturones tenés que seguir con el cronograma de entrenamiento. Entonces, vos te das cuenta que sí, seguís con el cronograma de entrenamiento, no faltás a las prácticas. Llega el momento del examen, el profesor te dice, sí, estás apto para rendir, ya cambiás el cinturón, eso es una motivación que te va llevando hacia un objetivo que viene más a largo plazo. Perdón, Entonces, te interrumpo ahí porque en ese proceso que él está mencionando es justamente también donde se les enseña a los chicos en esta actualidad que tenemos de que quieren todo ya y es todo, no hay proceso y quiero acá y ya quiero empecé una clase y ya quiero ser cinturón negro. Entonces, con este proceso de jerarquías, de cinturones, con todo esto que venía hablando Seba, es también donde lo volcás a la vida misma del chico, de que aprenda que todo tiene un proceso y que sí, el resultado es hermoso, pero lleva un proceso y por ahí es más lindo el camino y el proceso. O al revés, a veces los resultados en el deporte no son los que esperamos, pero hiciste todo un proceso y tenés que disfrutar ese proceso para que el resultado igualmente, sea el que sea, lo disfrutes. Tal cual, todo el camino vale más que los resultados. Pero bueno, como dijo Ale, si hablamos de resultados, se va. ¿Cómo es ganarle a aquellos que nacieron con esa filosofía, con esa cultura oriental? Y vos pudiste. bueno, voy a ser sincero también. Primero que nada, a la edad de 8 años, estaba entrenando. Primero que hice varios deportes. Hice un poquito de básquet, un poquito de fútbol. El taekwondo empecé por seguirlo a mi hermano. Iba a las clases de taekwondo. Y en un momento, finalizando una de las clases, el profesor dice, tengo un regalo para ustedes. Un regalo, digo yo. Bueno, termina la práctica, el típico que te pones a elongar y se asoma por atrás nuestro Kamau Espínola, ¿sí? Múltiple medallista olímpico de otra disciplina, yachting, windsurf, correntino también. Correntino también, claro. Claro, y yo me recuerdo que cada vez que venía un juego olímpico, mis padres nos llevaban a recibirlo en la caravana que se hacía, lo ponían en una autobomba y se paseaba por todo Corrientes, y lo tenía ahí cerquita, ¿no? Entonces, en ese tiempo, me acuerdo que a mí me gustaban mucho las películas de guerra, y mi papá me preguntaba y me decía, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo le decía, quiero ser un soldado.
¿para qué? Me dice, porque quiero ir a la guerra, quiero volver con honores al país y que la gente me festeje y que esté contenta porque yo fui a pelear por el país. Me dice, no, esas son cosas que quedaron ya, las películas que vos ves son de hace muchos años atrás, ahora ya no existen las guerras. Y bueno, quedó como un sueño frustrado y al ver a Camao Espínola contando lo que era defender a la bandera, lo que era poder representar al país en los máximos escenarios, traer una medalla olímpica y todo lo que significaba un camino hacia un juego olímpico, todo lo que significaba ser un atleta de alto rendimiento, que es la búsqueda de la excelencia, no solo como deportista, sino como persona integral. Cuando terminó esa charla, yo obviamente me quedé y dije, esto es lo que quiero para mi vida. Todavía no tenía claro en qué, si en el taekwondo, en el fútbol o las otras cosas que hacía, pero dije, esto es lo que quiero para mi vida. Y de ahí empecé a guiar sin darme cuenta con una persona que nos transmitió valores, porque ni siquiera era mi deporte, no era ni parecido, con los valores que él nos enseñó y la manera que venía viviendo, pude comprar. Y hoy es lo que también busco hacer con otros jóvenes, ¿no? Digo, ¿cuándo dijiste, papá, llegué? Sí, me acuerdo que, volviendo un poquito para atrás, cuando terminó la charla de Camao, fui a casa y me recibe mamá a ver el portón. Y le digo, ma, ¿vos creés que yo puedo ser campeón olímpico? Y me mira y me dice, ¿y eso de dónde sacaste? Y le digo, ¿viste Camao, güey, que siempre le va a mover cuando viene con su medalla olímpica? Bueno, hoy fue a darnos una charla. Y me dice, me mira y me dice, sí lo vas a lograr. Porque todo lo que vos te proponés, te esforzás siempre en todo lo que haces. Yo sabía que no era alumno 10 en el colegio, no fui abanderado, pero siempre me esforzaba. Siempre me costaba el deporte, me costaba el taekwondo también, no era el uno de mi clase. De hecho, con los chicos de mi edad, siempre me acuerdo que hay dos que me pegaban siempre, de mi misma edad. Y yo me ponía en el medio los dos, uno acá y el otro acá. El profe decía 10 abdominales, este hacía 8, este hacía las 10 y yo agarraba y hacía 12. Decía, este en algún momento ya lo voy a pasar. Este hace lo que dice el profe, pero si yo también hago, voy a seguir siempre atrás de él. Entonces, inocentemente... Pero fíjate cómo estás nombrando dos, más allá de todas las diferencias contextuales que estamos hablando, de lo efímero, de los resultados ya, del éxito que se quiere lograr en poco tiempo, que no existe básicamente, cómo nombrás a dos instituciones que siguen siendo fundantes y habilitantes, como me gusta decir, que es la familia y que es la institución educativa, sea en un club o sea en una escuela, que es lo que estamos charlando. Con lo cual, volvemos a lo que decía Ale, qué importante todos ustedes como formadores que puedan aportar, en este caso lo que nos compete, que es poder mostrarle las artes marciales como una opción con todos estos condimentos que me parecen muy interesantes, que tienen que ver con los valores, con la filosofía de vida y demás, que te llevan por buen puerto. Eso es garantizado. No, sin duda. Y bueno, la cultura del esfuerzo, sobre todo en estos deportes que son muy bien practicados y muy bien enseñados, bueno, uno adquiere esa conducta de vida que lo traspolás a todo, ¿no es cierto? Entonces, para mí siempre, si bien era mi gran sueño, desde ese momento pasó a ser el sueño y mi ilusión de vida, se transformó también en un objetivo de ser medallista olímpico. Dije, con la edad de 8 años, dije, yo quiero ser medallista olímpico. Entonces, obviamente, también siendo inocente en lo que significaba ser un medallista olímpico, un atleta olímpico, y menos mal que era iluso en ese sentido, porque tal vez si uno sabe todo lo que tiene que en ese preciso momento dejar de lado, tal vez, no sé los si sacrificios, toma. ¿no? Claro. Pero ahí está en donde el profesor, el entrenador, más obviamente la familia, ¿no? Que tiene que acompañar, y como escuché en otras charlas, es una pata fundamental de la mesa, la familia. Pero el entrenador pasa a ser parte de la familia. Muchas veces nosotros como hoy entrenadores nos sentimos hasta los segundos padres, hasta los padrastros de muchos de los chicos. Somos los formadores, los guías, el ejemplo, el espejo de lo que ellos quieren ser. Entonces las palabras... Quiero preguntarle sobre la edad, dentro de las currículas, de los ciclos, en los establecimientos educativos. ¿Hay una edad iniciática para las artes marciales?
No. Uno puede iniciarse en el deporte a cualquier edad. De hecho, el taekwondo también tiene una rama de competencia que son las formas, el pumse, que se llama. Y nosotros, por ejemplo, en Santa Fe tenemos un representante en pumse que compite en la categoría de 60 a 65 años, que viajó a un mundial y que trajo una medalla por equipo junto con otros taekwondistas de su misma edad. Entonces, uno puede iniciarse deportivamente, lo que sí, lo ideal para el rendimiento y lo que siempre un entrenador busca es que el niño se inicie en una edad donde yo lo pueda generar esas bases y de ahí pueda potenciar el rendimiento a futuro. Siempre uno busca esas edades iniciales entre los 7, los 8, los 9, los 10 años que no supere. Pero, por ejemplo, Alexis, si ella nos cuenta su historia, Alexis se inició un poco más tarde dentro del deporte ¿A qué edad, específico. Alexis? Y en taekwondo arranqué a los 14, pero realmente cuando entré en selección, que empecé a ser deportista, tenía 20 ya, así que sí, tardía bastante. Bueno, pero yo lo preguntaba en el marco, digo, nunca es tarde, ¿no? ¿Puedo empezar ahora con 48? Por Obvio. supuesto que sí. Sí, gracias. Pero bueno, dentro de la escuela, entonces ustedes... Para aclarar ¿Cuál- esto a en ver? la escuela, por ejemplo, lo hablo desde el ámbito del judo en donde yo me manejo. Tranquilamente, como dice él, desde más chiquito empieza, tal vez es mejor para poder formarlo, para que se inicie en la parte competitiva, si es lo que quiere hacer. Pero después en escuela, tranquilamente, acá los profes, si quieren empezar a dar tipo taller o algo, puede hacerlo a nivel primario, obviamente con las adaptaciones necesarias a nivel reglamentario, como para hacer juegos predeportivos orientados a eso, e incluso a nivel secundario, con chicos que tal vez o no conocen los deportes de combate o ni siquiera tienen un bagaje motor como para o sea, desarrollarlo a nivel competitivo tal vez en ese momento, pero sí utilizar la herramienta del judo del taekwondo para hacer ese desarrollo. Por ejemplo, yo trabajo en un taller en una escuela secundaria donde vienen chicos que hacen educación física, eligen un deporte, en este caso conmigo eligen judo, y empezamos de cero, completamente de cero. Hay chicos que obviamente tienen un recorrido en otros deportes y tal vez tienen herramientas motrices para desenvolverse mejor, y otros que son chicos que tal vez nunca se interiorizaron en un deporte o tal vez no quisieron empezar y no se pudieron insertar de la mejor manera. Vienen a este deporte y bueno, empezamos a trabajar, obviamente desde aspectos muy básicos, manejo del cuerpo, cómo caer al suelo, cómo pararse, tener estabilidad, y lo vamos llevando y terminan el año, por ejemplo, haciendo luchitas de judo. De nada ¿Es a... muy exigente físicamente? De hecho, quería hacer una pequeña, me acordé de algo recién. Mi entrenador, mi iniciador, mi formador comenzó a los 35 años por problema que él se había separado, había perdido el laburo, había tenido más que nada problemas psicológicos. Fue justamente un psicólogo y un psicólogo le recomendó comenzar artes marciales. Comenzó con 35 años a desarrollarse, a practicar este deporte para curarse a él mismo, y terminó siendo formador e iniciador de atletas de múltiples medallistas. En mi caso, campeón olímpico, mi hermano medallista del mundo. Tenemos otros atletas que ha sacado medallistas panamericanos, medallistas sudamericanos. Entonces, el taekwondo, al ser tan amplio, digamos, con esto también quiero abrir un poco las puertas a que cualquiera hoy que está acá pueda hacerlo, porque inclusive tiene más herramientas que la que tenía mi formador, iniciador, que también es mi padrino, con aquellos 35 años, ¿no?, que tenía del deporte, no hay entendía edad, nada. está claro que no hay edad. Es muy exigente físicamente, más allá de que mentalmente, evidentemente, requiere cosas que son positivas y que hay que adaptarse en el mundo de hoy, pero digo, físicamente... Es un deporte muy completo. Yo creo que el taekwondo el taekwondo, el judo, el deporte de combate, como muchos deportes, como la mayoría de los deportes, son deportes muy completos. Obviamente que uno, cuando habla de la exigencia, ya está hablando de lo que podría llegar a ser el rendimiento deportivo, lo que uno busca con el rendimiento deportivo. Como cualquier deporte olímpico, es muy competitivo y todos están buscando ingresar a lo que es un juego
y todos van a querer ganarte. Entonces, cuando uno llega a esa etapa, sí, es un deporte que demanda de muchísimas horas de entrenamiento, que demanda de muchísimo compromiso para poder obtener ese rendimiento. No quiero dejar de hablar de discapacidad. Sí, Sí. agregando a eso, creo que hay que hacer la diferencia entre, como marca bien él, del deporte orientado al rendimiento, donde obviamente nuestros deportes o cualquier deporte tiene una exigencia física muy grande, pero cuando nos orientamos al ámbito escolar o al ámbito formativo, lo que es el deporte es una herramienta que nosotros tenemos para formar. En la secundaria, en la currícula, hay diferentes deportes que los usamos como herramientas para el desarrollo motor, el desarrollo condicional. Entonces, teniendo en cuenta que son deportes sumamente integrales, desarrollo de fuerza, de agilidad, resistencia, flexibilidad. Equilibrio, balance. Toma de decisión, que también mencionaban. Claro, mucho ayer. lo tomamos como una herramienta para poder hacer ese desarrollo. Más allá de la exigencia o no, esa exigencia se la brindan ustedes como profesores dependiendo del contexto del grupo. Bueno, hablemos de inclusión, de género, hablemos también de discapacidad. Gastón está entrenando a Nadia Bogiano, que es atleta paralímpica también, nos representa a Santa Fe. En realidad no es de Rosario, pero la adoptamos. Claro, la adoptamos. Formoseña adoptada a Ella Rosario. nos adoptó primero a nosotros, porque Sí. se enamoró de Rosario y nos representa hoy por hoy a nivel mundial. ¿Cómo es entrenar, cómo es el deporte, la disciplina para distintos tipos de discapacidades? Bueno, en judo, el judo paralímpico se trabaja con personas no videntes o disminuidas visuales. Al ser un deporte donde, por ejemplo, el sentido kinestésico, el tacto es tan importante en las diferentes tensiones, presiones, se puede adaptar muy bien. La única diferencia que hay con el judo convencional es que se empieza tomado. Vos empezás agarrado y se lucha igual que cualquier otra persona. Entonces, a nivel de práctica del deporte, prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, anoche estuvimos entrenando y ella va, lucha, lo único que tiene que hacer, en vez de saludar y buscar tomar a la otra persona, empiezan tomados y luchan. En taekwondo es lo mismo, en para taekwondo tenemos también en Juegos Olímpicos de los Paralímpicos, el taekwondo está, y es por amputación de brazo, hay distintas categorías y se cambia un poco lo que es la parte del reglamento. Obviamente no hay patadas a la cabeza para resguardar a los competidores, pero como dice él, en la práctica practican con nosotros, entrenan, no nomás ellos, sino también el tema del femenino-masculino, que es esa otra diferencia que hablábamos antes. Y en la iniciación también, se incluye en la iniciación deportiva del para taekwondo o del taekwondo es exactamente igual. Es exactamente igual, no hay una diferenciación en lo que es la iniciación deportiva. Después sí, en la parte de especialización, el reglamento implica que haya ciertas modificaciones. Pero todo lo que es la etapa formativa es exactamente igual para el deporte paralímpico o para el deporte olímpico. Sí, el convencional. Y en la parte marcial es exactamente igual también. En género, hablo en la evolución de los últimos años y actualmente, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Son mujeres y hombres por igual, más hombres, más mujeres? ¿Es un deporte en porcentajes elegidos por más hombres que mujeres o viceversa? Y al principio sí, era mayoritariamente como que era raro que una mujer elija arrancar taekwondo. Hoy yo creo que ya no, ya se ha igualado un montón y de hecho hay muy buenas competidoras a nivel internacional. Hay muchas profes que están también a cargo de grupos dando taekwondo o cualquier otra arte marcial. Yo creo que eso se ha equilibrado bastante. Y es súper importante esto que te digo, que adentro del doyan, que es el lugar de entrenamiento nuestro, no es que sos femenino o masculino, o sea, sos taekwondista y listo. Eso se iguala y eso se respeta mucho, el mismo respeto que vos le tenés a tu compañero o a un mayor, está igual, no hay diferencias de género en ese sentido. Traspolado al ámbito escolar, podrían practicar chicos y chicas por igual en el mismo ámbito. Exactamente. Imagínate también que hoy que bueno, es mucho más conocido el tema de violencia de género. No es que antes no existía. Yo creo que hoy se habla mucho más, se muestra mucho más, pero nos hace también mucho más consciente. Yo también, más allá de la pasión y lo que me gusta el taekwondo, tengo mi hija, tiene 9 años,
Y de alguna manera u otra le fui mostrando hasta que ella decidió comenzar las prácticas de este deporte. Y aparte aprende jugando, porque en realidad la iniciación es como casi cualquier otro deporte que aprenden jugando con las herramientas de algunas técnicas que le vas incorporando poco a poco. Pero el día de mañana a mí también me da una tranquilidad que ella puede desenvolverse en la calle ante cualquier situación. Más allá del género o la discapacidad, ahora sí pregunto en general, ¿cuánto ha crecido en general las artes marciales en la Argentina? ¿Y cuánto ha influenciado Cobra Kai? ¿Vieron Cobra Kai? ¿La mayoría no? Sí, ok. No, todas las artes, primero que hoy recogíamos un dato que el taekwondo está inmerso en 213 naciones y el fútbol en 211 naciones. El básquet en Naciones afiliadas. naciones La afiliadas. Federación Mundial de Taekwondo tiene 213 naciones afiliadas y por las dudas nos fijamos, la FIFA tiene 211. O sea que O sea, es más popular. hay dos podemos países decir. más Exactamente, afiliados. masivo. Y mucho tiene que ver, y en muchos de los países se fue desarrollando justamente por el avance de todo este tipo de problemáticas sociales, comenzó por ahí, después se fueron inscribiendo en grandes competencias y demás a medida que fue evolucionando el deporte. Pero ¿Qué pasa con la Argentina en sí? la Argentina también, hoy tenemos en todas las provincias, de punta a punta, en las 24 provincias, no sabría decirte exactamente qué cantidad de practicantes tenemos, pero sí que es muy popular. Tenemos el taekwondo olímpico, que es el que hacemos nosotros, es diferente a otro tipo de taekwondo. Hay un taekwondo que también muy masivo en Argentina, que se practica mucho y ese taekwondo se llama ITF, que es uno de los países más practicados acá. Y también tenemos otros derivados del taekwondo ITF o muy parecidos que no entran en la rama olímpica, pero también dentro de todo hacen una enseñanza en lo que es la base marcial muy parecida al taekwondo que practicamos nosotros. ¿Qué pasa con judo? ¿Compiten entre ustedes? ¿Taekwondo es mejor que judo? ¿Judo es mejor? No. No, son muy diferentes. Bien, Alexis, me parece que es sincera. ¿No? Bueno, en judo, al igual que taekwondo, está distribuido en todo el país, hay federaciones en todas las provincias. Hay cada vez más practicantes, creo que al igual que Seba ayudó en taekwondo, Paulita a nosotros nos ayudó un montón a popularizarlo entre las mujeres también. Creo que a partir Se de eso... colgaron de Krismanich, todos. Sí. A partir de eso, muchas chicas también se animaron a empezar y, bueno, por ejemplo, algo que marcaba de diferencia entre varones o mujeres, en judo tenemos la particularidad que los grandes resultados fueron traídos por mujeres. Medallistas olímpicas, medallistas mundiales, son todas de mujeres en el judo, en ese sentido, que nos ha aportado un montón. Bueno, quedan últimos 10 minutos. Si tienen alguna duda, por supuesto, acá estamos, pero vamos a lo práctico, a lo pragmático, a lo didáctico. ¿Qué necesitan ellos para empezar? Ganas. A ver. Ganas. Ganas. A ver, yo creo que, Animarse. Ganas. como dijeron al principio, Ale creo que lo dijo al principio, nosotros no somos técnicos de fútbol, no somos técnicos de vóley, pero tenemos herramientas que aprendimos del profesorado como para poder enseñar esos deportes. Ustedes también tienen esas herramientas. Obviamente hay que introducirse un poquito, conocer un poco el deporte, pero como formadores que son, la idea es tratar de iniciar al chico o a la chica en los deportes, conociendo aspectos básicos, técnicos básicos fundamentales, y a partir de entender método y aplicar progresiones con juegos motores, llevándolos de a poco a que empiecen a conocer el deporte, cualquiera puede aprender. Creo que una cosa fundamental sí que hay que hacer en estos deportes es hacer una progresión y sacar el miedo de forma bien progresiva a lo que es el contacto, al grado de enfrentamiento, que es una particularidad que tenemos, pero que no pasa nada. O sea, es como un juego de oposición con contacto, que cualquier otro deporte lo tiene, tal vez de forma más esporádica lo tienen los deportes de equipo, en este caso es de forma más permanente, pero
tienen las herramientas para poder aplicarlo y es simplemente las ganas y buscar tratar de llevarlo a cabo. Por lo menos judo con una colchonetita encastrable de goma eva. Una 5x5 colchoneta va. encastrable de goma eva. Bien, ahí Nada me más. llevo un elemento por lo menos, sí. Por ahí una idea muy, muy positiva y tal vez fácil de llevar al comienzo puede ser desarrollar algún taller en la institución educativa, mediar para poder realizar un taller que el niño opte por ir en cierto horario y practicar e iniciarse en ese deporte. Yo creo que me contaba hoy Gastón que ellos ya tienen una experiencia con el judo sobre talleres donde el profe de judo colabora con el profesor de educación física y lo desarrollan en el ámbito escolar. Creo que eso como primer puntapié sería muy bueno. Y después poder recibir como profesores de educación física conocimientos básicos dentro de la formación de profe para poder iniciar deportivamente o dar el deporte un poquito en las edades escolares sería, la verdad, que un cambio increíble. Si eso Hago sucede. una pregunta. ¿Hay gente acá del profesorado del San Martín? ¿Todos ellos pueden enseñar judo o no? Sí. Por ejemplo, el San Martín tiene un proyecto interesante. Me gustó. Donde dentro de la currícula enseñan en la secundaria a los chicos le enseñan judo y en el profesorado le enseñan judo de cómo poder enseñarlo en la escuela. ¿Tienen las herramientas necesarias para poder enseñarlo si quieren en un taller o en educación física cuando empiecen a dar clase en una escuela o en un club de forma formativa? Ahí hay un proyecto concreto, por ejemplo, que se está haciendo. Otro en el que yo estoy participando, el Colegio San José de acá de Rosario, trabaja esto. Un profesor de educación física en conjunto con un profesor de judo trabajan para poder brindar el taller y que los chicos que lo eligen porque es optativo puedan brindarlo. Hay varios formatos Bueno, que se lo pueden pueden ir llamar a aplicando. Gastón. Seguro que va a tener tiempo de ir a todos los establecimientos de Rosario, pero bueno, hay gente también de otros lugares de la provincia. Sí, y un poco también esto que estamos haciendo es el puntapié, es abrir la cancha para que comentarles cómo es todo esto y lo que se hizo con el convenio del COA, con la currícula estudiantil, que se va a involucrar el movimiento olímpico, eso es algo súper importante que también es la idea o un segundo paso para, como decía acá Gastón, poder incluir dentro de la currícula que se dé este tipo de disciplinas, que se ofrezcan otras disciplinas distintas a las que ya se venían dando, porque tienen muchas más herramientas también. Sí, para la vida. Hay una cosa que no me contestaste, Seba. ¿Cuándo le dijiste a tu papá, papá, llegué? Sí, la verdad que siendo sincero me costó mucho caer de que estuve más de casi 18 años mirando hacia la punta de la montaña, hacia allá arriba, mirando siempre cuándo era el momento en que iba a llegar a la cima. Y de repente me levanto un día, obviamente, con todo un proceso atrás y lo logro. En el momento que lo logro, realmente me costó mucho tiempo caer. Entraba a un lugar y decía, ahí entra el campeón olímpico, y yo me daba vuelta a mirar, a ver, y estaban hablando de mí. Creo que no es fácil tomar la dimensión de lo que uno ha logrado. Lo veía en mis pares o en la gente por afuera que me decía, vos todavía no caes, ¿no? Me miraban y decían, no, no está entendiendo lo que le está pasando. Entonces, tampoco quise conformarme cuando llegué a ser campeón olímpico, inmediatamente buscaba otra zanahoria porque es con el sistema que yo aprendí a buscar mi mejor versión todo el tiempo y trataba de decirme, bueno, no hay más nada que una medalla de oro en Juego Olímpico. ¿Ahora qué? Y bueno, vamos a tratar de convertirnos en el único atleta de toda la historia en Argentina que tenga una medalla de oro más de otro color, aunque sea. Vamos a los próximos Juegos de Río 2016. Entonces, fue un formato de vida que fui llevando, que lo trasladé y hoy lo traslado ya obviamente retirado hace años. Creo que hoy tu objetivo es el que acabas de mencionar, ¿no?
poder contagiar al resto de lo que vos viviste. Poder contagiar por ahí no solo inclusive dentro de lo que es la materia taekwondo o la materia deporte. Yo todos los que tengo la posibilidad a través de una charla o a través de una clínica, un seminario o poder enseñarle dentro de una academia o en el seleccionado nacional de Paraguay o a los atletas que tengo de selección argentina, es que lleven una forma de vida que busquen constantemente la excelencia. Porque acá no se trata de si saco resultados, saco medallas, vale la pena el proceso que estoy haciendo o no. Acá la competencia real es interna, en que cuando vuelvo a la casa tengo que tratar de ser el mejor hermano posible, el mejor hijo posible, el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor estudiante. De esa manera, compitiendo con uno mismo, con el que yo fui ayer, tratando de analizar. Todos cometemos errores, tomamos decisiones que no son correctas, pero eso es la búsqueda de excelencia para mí. Eso es lo que yo quiero que cada uno que pase por una clase de taekwondo se lo lleve para la vida, porque no todos van a quedar en el mundo del deporte o en el mundo del taekwondo, pero sí se pueden llevar ese aprendizaje para que les sirva para desarrollarse en la vida. Para cerrar les voy a pedir a los 4 que piensen, algo difícil, tener que condensar en una frase, en un concepto, como si ustedes fueran los profes que llegan al espacio, al gimnasio, en la escuela. Primera frase, primer concepto en el abordaje a ese grupo de alumnos, de estudiantes. ¿Qué le dicen? Ustedes son profes, ¿eh? ¿Qué le dicen a esos chicos que tal vez nunca vieron taekwondo, que tal vez no saben lo que es judo? ¿Qué le dicen? ¿Qué es lo primero que le dicen? Arranco por el que tiene el apellido más difícil, que es Alejandro Dreisig-Hacker, por eso lo estoy leyendo. Alejandro Dreisig-Hacker. Ale, y gracias, por supuesto. ¿Qué concepto? La pregunta es, ¿qué le digo yo a un Vos sos chico profe, en la escuela? volvés Bien. el lunes que viene. Perfecto. Chicos, pero profe, falta un mes y medio para que terminen la clase. No, Muy bien. chicos, hoy y ahí, completalo vos. ¿Qué concepto les dirías? Arranco sin decir nada. Comienzo Bien. como cualquier día normal, hago la misma entrada en calor, desarrollo habilidades motoras básicas dependiendo de en qué nivel de escolar me encuentro, y luego en algún momento, cuando hay que meterse en lo específico del deporte, comento que es un deporte olímpico. ¿Quién sabe lo que es un deporte olímpico? ¿Quién conoce el taekwondo? ¿Quién lo vio en la tele? ¿Quién sabe quién es Sebastián Grimanich? Bueno, listo, presentamos el deporte. Bueno, ahora vamos a hacer algo específico del deporte, que tal vez no tiene que ser desarrollar la técnica específica, sino tal vez, no sé, ese día tengo globos y digo, bueno, mantengamos este globo de la cintura para arriba pegándole con la punta del pie. Listo, ellos van a mantener el globo de la cintura para arriba pegándole con la punta del pie, y nosotros lo que vamos a estar viendo es que está pateando, es que está haciendo una patada. Y si yo le digo, bueno, ahora nos ponemos todos lateral y solamente podemos mantener el globo de manera lateral, ya está haciendo una patada lateral. Y así, de esa manera, nos podemos ir volviendo cada vez más específico en lo que nos interesa, que es desarrollar el taekwondo. Me encanta. Primer ejercicio, ya lo tienen. Primera mirada. Alexis Arnold. Y sí, básicamente lo que dice Lale, sin decirles que estás dando taekwondo, podés enseñarlo al deporte tranquilamente. Yo, de hecho, lo estoy haciendo en el colegio un día, porque saben que soy taekwondista, que estuve en los Juegos de Sur, con todo esto, soy apasionada del movimiento olímpico y como que todo el tiempo trato de comentarles sobre ese tema. Y me dijeron, bueno, ¿cuándo vamos a hacer una clase? Yo pregunté, me dieron la autorización y los hice, bueno, listo, chariot, y arranqué la clase. Como hicieron todos ustedes hoy acá, el saludo y a copiar. Hacemos esto, el profe hace, los otros copian y así se va avanzando y se ríen y lo disfrutan y la verdad es que está buenísimo. Qué bueno hablar del disfrute también en esto, ¿no? Gastón Sanseri. Estaba pensando un poco, pero creo que eso es la mejor opción. No marcar nada, a ver, entrás a la clase, empezás a trabajar y empezás a introducir con juegos predeportivos, acciones de empuje, de tracción entre los chicos, luchitas bien controladas. Y a los chicos les gusta agarrarse y sacudirse. Entonces empezá con eso, se van motivando y cuando se den cuenta, chicos, estamos haciendo judo o estamos haciendo taekwondo. Bien, casi creo sin querer que queriendo. es tratarlo de buscar de una forma lo más natural posible. Bien. Sebastián Grimanich. Bueno, yo también daría
un entrenamiento, observaría los gestos, los rostros de cada uno, sobre todo si son chicos jóvenes, y trataría de ir sacando una conclusión de cada uno de ellos. Creo que abordar el tema emocional con ellos es fundamental y se los puede trabajar desde el taekwondo. Desde el taekwondo aprendés a darle confianza, mirás así, sabés quién sufre bullying en el colegio, entonces podés muchas de las problemáticas ir solucionando a través del taekwondo. Entonces, primero que nada, observar, y segundo, para cerrar, decirles, y lo mismo que a los profesores, soy consciente y les puedo prometer, tanto a los entrenadores como a los atletas, los chicos que pasen por el mundo de las artes marciales, que su vida va a mejorar, que su vida va a cambiar para siempre. Van a llevar una valija con muchas herramientas que le va a servir para todo, y de esa manera estamos aportando un granito a la sociedad. Sepan que ustedes fueron el germen de todo lo que vamos a ver después, dentro de algunos años. Muchas gracias. ¿Nos podemos ir con un saludo? De cómo se termina todo. Arriba. A ver, nos vamos con un saludo. De las órdenes, maestro. Ahora saludamos en japonés. Ya hicimos en coreano, ahora en japonés. Es exactamente lo mismo, cambiamos las palabras. Entonces nos formamos, parados, decimos, atención, Kyotsuke, Rei. Muy bien, muchas gracias.